Sean todos ustedes muy bienvenidos nuevamente. Estamos con el tema del Evangelio Eterno y el lenguaje de dos siglos. En ese lenguaje de dos siglos se nos presentan dos verdades en la palabra de Dios. Generalmente se nos presentan dos partes de ella que son ciertas y que son aplicables a nuestras vidas. Por ejemplo, en ella fuimos santificados para siempre, pero a la misma vez somos llamados a santificarnos. En ella hemos sido hechos una masa limpia y nueva, y a la misma vez se nos llama a hacer una masa limpia y quitar la vieja levadura. Entonces llega el momento donde el creyente piensa, ¿soy o no soy? Las estadísticas nos enseñan que el cristianismo, una vez que viene a Cristo, recibe la luz, recibe el gozo, recibe la paz, recibe la seguridad de la salvación. Y el cristianismo, después de algún tiempo, en lugar de seguir subiendo y seguir creciendo en la fe, decae en el ánimo, decae en el gozo, decae en la libertad, cae en oscuridad, cae en inseguridad. La seguridad que tenía al principio de que soy salvo, he creído, he confesado y declaro, y si me muero hoy me voy con Cristo. Pero luego, unos meses después o unos años después, la persona comienza a cuestionarse según la Biblia y a decir, bueno, pero es que este pasaje dice que, y el otro dice que esto, y qué tal si yo soy juzgado en las obras y quizá soy pesado en balanza como Nabucodonosor y esa balanza no va a estar muy bien. Entonces uno dice, ¿será que sí o será que no? Sí, no hay un crecimiento continuo. Y ese crecimiento y esta situación se da precisamente porque la palabra de Dios ha sido, como espada de dos filos, ha sido escrita en dos tiempos. En un lenguaje carnal para niños y en un lenguaje espiritual para adultos. Y dentro de esta serie, de lo que estamos tratando en este momento, en la lección pasada, o en el video pasado hablamos sobre un Satanás destruido y despojado, pero a la misma vez que anda como león rugiente. Y dijimos que dependiendo de si mi mente está en el siglo antiguo, en el siglo malo, del cual Cristo murió para redimirme, o si mi mente no ha sido renovada, porque dice renovada, no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios para con vosotros. Si mi mente no ha sido renovada, entonces estoy conformado al siglo malo y lo que veo son cosas malas, ando por vista y no por fe, y lo que veo es al diablo en todos los lugares, en todas las situaciones, en las noticias, en la televisión, en todas partes maldad, y mi mente está en un estado de shock permanente. Pareciera mentira, pero voy a decirle algo que me llamó la atención. Uno de los definiciones de una persona endemoniada no es una persona que tiene precisamente un demonio dentro, sino que una definición de ser endemoniado es una persona que está influenciada por Satanás. Queriendo decir esto, que cuando hablamos del diablo, vemos al diablo, pensamos que el diablo nos tenta, pensamos que el diablo anda por ahí quitándonos esto, o que quiere quitarnos la salud, y entonces cuando se ve al Satanás en todas partes, esa persona puede caer bajo la categoría de endemoniado. Bueno, quizá a usted le parezca mentira. Yo recuerdo que mis primeros años de la vida cristiana, tanto yo luchaba día a día con el Satanás, tanto yo peleaba día a día con el Satanás, que cuando llegaba a dormir, aunque no me crea, las sillas se movían solas, la mesa, lo que estaba a la par ahí de la cama, se movía. Y yo estaba en una continua batalla. Yo sentía que el Señor me daba paz y de un pronto a otro tenía un sueño donde en lugar de ir hacia arriba, algo me jalaba hacia abajo, etcétera, etcétera. Tanto eso pasaba porque mi lucha era diaria, era continua contra Satanás y las huestes del mal, y yo quería derrotarlas y yo quería vencerlas y yo quería mostrarle a Dios que yo era un hijo muy valiente, que le amaba mucho. Pero estaba peleando con las armas carnales, no con las armas de la luz. En las armas de la luz el Satanás está despojado, está bajo la planta de nuestros pies, está juzgado, está destruido. No es un ser digno de que nosotros lo mencionemos tanto, sino es un ser que ha sido removido, ha sido quitado de las mentes renovadas,
de aquellas personas que han sido trasladadas al reino del Hijo amado y sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí ya no hay más diablo del cual preocuparse o del cual más hablar. Por supuesto, en el siglo malo Satanás reina, sin duda. Y necesitamos las armas de la luz, las armas de fe, las armas que nos hacen creer. Ok, pero el tema ahorita es el que queremos tocar en este momento, es el pecado quitado del mundo para siempre. ¿Me creería usted si yo le digo que el pecado ha sido quitado del mundo para siempre? ¿Y que no hay más pecado en el mundo? Quizá usted dirá, hermano, pero ahora sí yo creo que usted no está muy bien de la cabeza. ¿Cómo me va a decir que no hay pecado cuando yo veo tanta maldad, tanto pecado? Es lo que hay en todas partes. Por supuesto, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de fe. Estamos hablando no de lo que se ve. Estamos llamando o hablando como Dios habla. ¿Cómo Dios habla? Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Como si ya fuesen. Y somos llamados a imitar a Dios como hijos amados. Entonces, si Dios habla y llama a las cosas que no son como si ya son, nosotros tenemos que aprender a hablar ese lenguaje y hablar del mismo modo que Dios habla, que es llamar las cosas que todavía no vemos con nuestros ojos naturales como si ya fuesen. Y en ese lenguaje de fe, en ese lenguaje de Dios, en este lenguaje de dos siglos, del siglo malo y del siglo de la fe, se nos enseñan algunas cosas con respecto al pecado. Recuerde que estamos tratando el lenguaje de dos siglos y cómo la palabra nos muestra dos diferentes ángulos, dos verdades. Una verdad que podemos ver con nuestros ojos y nuestros oídos y que no necesitamos que nadie nos la diga porque está a simple vista, y otras verdades que están escondidas, de las cuales el apóstol Pablo dice, porque hablamos sabiduría oculta, sabiduría la cual Dios predestinó para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conocieron. Alabado sea Jesús. Ok, Zacarías capítulo 3 verso 9 dice, y quitaré, escuche la profecía, y quitaré el pecado de la tierra. Wow. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y quitaré la maldad de la tierra. Y quitaré la oscuridad de la tierra. Y quitaré el pecado. Ese cáncer que ha atacado a la humanidad desde Adán y que ha arrastrado a toda la humanidad con él. Dios dice, en un día, esa es la profecía bíblica, Zacarías 3:9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo es esto! ¡Qué belleza es esto! Es que en el momento en que usted por un momento se traslade a la fe y diga, Dios, tú me has trasladado al reino del Hijo amado. Tú me has sacado del siglo malo, del siglo de las tinieblas, allá donde Satanás reina. Ahora tú me has movido a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora tú me has renovado mi mente, porque yo no me conformaba al siglo malo. Y ahora compruebo y miro cosas diferentes, y miro cosas lindas, y miro cosas asombrosas. Y comienzo a ver que tú me enseñas, sí, cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Estas son cosas grandes y ocultas que Dios nos enseña cada día. El pecado quitado para siempre, pero activo aún. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Gloria a Jesús. Y usted dirá, bueno, si usted piensa con su mente natural, usted dirá, sí, algún día cuando ya el mundo termine, y Dios mande a todo el mundo al infierno, entonces ya al cielo, y ahí no va a haber pecado. Las promesas de Dios son para mañana o son para hoy, si usted las quiere creer hoy, son para hoy también. Mira lo que dijo Juan con respecto a esto de quitar el pecado en un día. Dice Juan, en capítulo 1, verso 29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Zacarías dijo, y quitaré el pecado en un día. Y cuando Juan vio a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita, que remueve, que desaparece el pecado del mundo. No solo Juan habló de esto, sino que en 1 Pedro, vean lo que dice Pedro. Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
vosotros también armaos del mismo pensamiento. Escuche, pues quien ha padecido en la carne, dice 1 Pedro 4:1, pues quien ha padecido en la carne, hablando de Jesús, hablando de aquel que Juan dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Jesús terminó con el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque un día y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora estamos hablando del doble lenguaje. ¿De qué estamos hablando? De que el pecado ha sido quitado para siempre. Pero está activo aún. Pero está llena la tierra de pecado. ¿Cómo poder comprender esta doble verdad? Depende de la luz. Depende de la guianza. Depende de que Dios alumbre sus ojos. De modo que usted pueda comprender y decir, yo he sido trasladado. Yo he sido muerto, yo he sido sepultado, yo he sido resucitado. Y aquí donde he sido resucitado, aquí yo no veo pecado. Porque aquí todo se ve color de la sangre de Cristo. Aquí todo se ve limpio, aquí todo se ve puro. Sí, si yo miro con los ojos de Dios, yo puedo decir el pecado ha sido quitado. Lo único que veo es el poder y la gloria del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso no quiere decir que yo no quiera salvar a la gente o predicarle de la palabra. Pero eso quiere decir que en mi mente no va a estar llena ni de diablo, ni de demonios, ni de maldad, ni de malas noticias que escucho en la televisión o en la radio, sino que mi mente va a estar llena de buenas noticias. La gran buena noticia de que he sido ya trasladado al reino de los cielos, al reino de Dios. Sí, un día se completará cuando haya un rapto o cuando haya sido movido y mi cuerpo sea transformado. Pero lo más importante ya se llevó a cabo. Yo he nacido de nuevo, yo he sido resucitado, he sido sentado con Cristo, he sido hecho rey y sacerdote, soy hijo del Altísimo, he sido limpio y puedo mirar las maravillas y grandezas de Dios por la fe. Mis ojos son abiertos, como dice Hebreos, he sido acercado a la ciudad de Dios, a la compañía de millares de ángeles, a la multitud de millares de ángeles y a la compañía de los espíritus de los santos hechos perfectos. Yo miro los ángeles de Dios, yo miro a los santos hechos perfectos, yo miro multitud de ángeles a mi alrededor, porque esta es la fe. He sido acercado y con los ojos de la fe yo puedo mirar eso. O yo puedo quizá solamente ver mal y ver cómo el pecado se esparce por la tierra y tener tristeza en mi corazón y decir, Señor, ¿cuándo quitarás esto? Lo importante es que yo venga con una mente renovada, limpia, libre, llena de Dios, llena del cielo, a poder dispersar las tinieblas. De esto es lo que se trata, dispersar la maldad, porque las armas de luz están en mi vida. Pedro dice, quien padeció en la carne terminó con el pecado. En Hebreos 9:26 dice, escuche, se presentó una vez para siempre, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Jesús se presentó una vez para siempre por medio de su sacrificio para quitar de en medio, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, para quitar de en medio el pecado. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. ¿Y qué decía Zacarías 3:9? Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En el día de la cruz, sí, en el día del derramamiento de la sangre. Escucha lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 13 y capítulo 4, verso 15. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, yo creo que estamos hablando en un buen español. Antes de la ley había. Sí, en inglés, there was sin in the world. Había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tampoco hay transgresión. Ahora, estamos hablando del lenguaje de 2 siglos. Porque usted dirá, ¿cómo hermano? ¿Está diciendo que ahora no hay ley, que ahora no hay pecado? Entonces ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que pensaría un niño carnal, el cual no puede entender esta palabra
ni yo debería explicarle esta palabra, porque ese niño carnal necesita tomar la leche de nuevo. Después de tanto tiempo tener necesidad de que se os dé leche y no alimento sólido, porque no pude hablaros la sabiduría de Dios, porque ni erais ni sois capaces y andáis como hombres. Eso dijo Pablo a los Corintios. Cuando yo camino como hombre, no voy a entender esto, porque lo primero que voy a decir, bueno, si así es la cosa, ¿para qué voy a la iglesia? Si así es la cosa, ¿para qué me esfuerzo? Si así es la cosa, ¿para qué lucho? Si así es la cosa, ¿para qué ofrendo? Si así es la cosa, ¿para qué me preocupo? ¿Verdad? Pero esto es revelación, es evangelio, son buenas noticias para aquel creyente que ha estado muchos años dentro de la congregación. Y Dios le dice, este es tu tiempo de crecer, es tu tiempo de armarte, es tu tiempo de aprender, es tu tiempo de que yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías, pero que ahora las conocerás. Y esas son armas de luz, armas de victoria, armas de poder, armas que dan seguridad y confianza, armas que dan fortaleza, armas que dan alegría y gozo a nuestro espíritu para poder servir a Dios con mucho más gozo. Dice 1 Corintios 8:12, de esta manera pues, estábamos diciendo el pecado quitado, no hay transgresión, pero este es el doble lenguaje. ¿Cuál es el otro lado de la espada como de dos filos? El otro lado de la espada dice, de esta manera pues, también el apóstol Pablo, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis. ¿Había o no había pecado? ¿Fue quitado o no fue quitado el pecado de la tierra en un día? El Cordero de Dios lo llevó. El que padeció en la carne, dijo Pedro, destruyó el pecado para siempre. San Pablo dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley ya no se inculpa de pecado. Pero a la misma vez ahora se nos dice que quien peca contra su hermano peca contra Cristo. Entonces sí, se peca. También dice en 1 Corintios 15:34, velad y no pequéis. Y en Efesios dice, airaos y no pequéis. Entonces sí hay pecado. Ahora, comprender esta verdad me ayuda a mí a ubicarme espiritualmente y a ubicar las verdades de Dios espiritualmente. Sí, el creyente en su relación, en su comunión con Dios es llamado a no pecar. En su posición, el pecado fue quitado para siempre, porque su posición ha sido dada por aquel que prometió, por aquel que la ha dado por gracia, basado en la sangre. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios por medio de la fe. Y la fe, esto no es de vosotros. Esta fe que usted tiene en su corazón no es suya ni es mía. Esta fe es la fe de Jesús. Por eso Pablo dice, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Y Romanos dice, nosotros hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Jesús. Es esa fe viva, es esa fe, la del Hijo de Dios, que nos lleva adelante, aun cuando ya estamos cansados o cuando pensamos que no podemos, esa fe nos lleva adelante. Ok, Timoteo dice, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Entonces, el pecado fue quitado, pero ahí está todavía. En lo temporal el pecado está ahí. En lo eterno Jesús pagó y llevó todos los pecados de este mundo. Gloria a Jesús. 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él, escuche, porque es importante comprender estas verdades, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Si usted permanece en Cristo Jesús, si usted permanece en la fe, si usted conoce la verdad de Dios revelada a su espíritu, las verdades eternas del evangelio eterno, las verdades que no cambian, si usted conoce y entiende esto, usted comprende y entiende 1 Juan 3:6, porque todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Peca Milton Alonso? No, yo no peco. ¿Qué es pecado? Yo he sido trasladado al reino de la luz, estoy en lugares celestiales y aquí esa palabra fue borrada del diccionario de Dios. Fue borrada por la sangre de Cristo para siempre del diccionario divino. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, escuche, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Me pregunto,
Si usted dice, hermano, es que yo peco mucho. Ayer pequé, hoy pequé en la mañana, me llevé una cólera con algo, me enojé, me molesté, perdí el control y pequé. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque el que permanece en él no peca. Primera Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque si no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquel que ha nacido de Dios ha sido limpio, santificado, y la promesa de que el pecado ha sido quitado en un día es aplicable a ese hijo de Dios. Hablo de un hijo de Dios verdadero. No de uno de esos que dicen que son hijos de Dios y están deseando que se les diga algo para irse a hacer maldad. No, hablo de un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios verdadero. No puede pecar, porque nada que haga pecado. ¿Usted cree que en algo que haga pecado el Espíritu Santo habitaría? No, solamente algo que esté cubierto eternamente y para siempre en la sangre de Cristo. No puede pecar, y ahí sí puede habitar el Espíritu Santo de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, quizás usted no comprenda esta verdad, pero Dios nos lleva de gloria en gloria. Y aunque este hombre exterior se desgasta, dice que el interior se renueva día con día. Y yo confieso en fe que ese hombre interior se renueva, que ese hombre interior crece, que ese hombre interior alcanza la estatura a nivel de Cristo Jesús. Entonces, el creyente no puede pecar, pero 1 Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y tocamos el otro día Hebreos 10:26, cuando dice, después de hablar sobre la eternidad del sacrificio de Cristo y cómo los machos cabríos había que ofrecer sacrificios por los mismos pecados una y otra vez. Y dice que los que practicaban este culto en Hebreos no podían tener una conciencia perfecta. Porque si tuviesen una conciencia perfecta no harían memoria de sus pecados todo el tiempo y no estarían ofreciendo sacrificios por los mismos pecados. Cuando habla entonces de la eternidad del sacrificio de Cristo y del poder de la sangre de Cristo, que clama mejor que la sangre de Abel, sigue hablando ahí en Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, hoy usted escucha el valor, la gloria que hay en la sangre de Cristo y cómo el creyente ha sido, el que es nacido de él no peca, porque Cristo ha llevado y ha removido el pecado del mundo, de nuestro mundo, de nuestra vida. Él quitó el pecado de en medio, del Hijo de Dios verdadero, no del religioso, del verdadero. Pero si este Hijo de Dios verdadero dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, los sacrificios que se hacían en el tiempo de Aarón, los sacrificios levíticos de la ley, no podían quitar los pecados permanentemente. Pero si usted escucha esto que está escuchando y todavía cree que sigue pecando y que es un hijo pecador y que no sé si me salvo, si no me salvo, bueno, mejor no digo nada, ¿verdad? Porque el creyente tiene seguridad y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Solo el perfecto amor, el amar al Padre, nos da a nosotros la seguridad y la confianza y quita fuera el temor de nuestras vidas. Pero sigue diciendo ahí en Hebreos que quien peca voluntariamente, después de haber entendido o escuchado al menos el sacrificio perfecto de Cristo, que quita el pecado en medio, y si aún así la persona sigue pecando, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay absolutamente nada que lo pueda limpiar, porque ni siquiera ha creído al sacrificio de Cristo, que es el único que puede permanentemente borrar y limpiar los pecados y quitarlos de nuestra vida. Sino que lo que queda, dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. La persona que se siente en pecado continuamente o que está en pecado continuamente porque no le ha dado el valor que debe darle a la sangre de Cristo, lo que va a tener es una horrenda expectación de fuego. Va a estar siempre con el temor del infierno, de condenarse, de esto y de aquello. Verso 28 dice, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos,
muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque no le da el valor correcto. Sí, los machos cabríos no podían limpiar pecados. No podían, la gente tenía que recordarse y venir con los pecados una y otra vez, porque esos machos cabríos no podían hacer perfecto en cuanto a conciencia. Pero aquel que dice, no, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteara al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto? La sangre del pacto, esa no me limpia, sigo pecando. No estoy seguro si Cristo me salvó o no. ¿Es acaso la sangre de Cristo igual que la de los machos cabríos? ¿O los sacrificios que se hacían en el tiempo de Levítico? Que solamente borraban, cubrían, tapaban, perdonaba a unos y luego a la semana que viene o al año que viene tenía que venir de nuevo por los mismos pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteara al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Oiga, en la cual fue santificado. Yo fui santificado en la sangre del pacto. Pero como la tengo por inmunda, todavía me siento sucio. Todavía sigo siendo un pecador. Ya no queda más sacrificio para mí entonces, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteara al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu del favor inmerecible, al Espíritu del regalo de Dios? Afrentamos al Espíritu de gracia porque no terminamos de aceptar el regalo divino. No terminamos de valorar la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Gloria a Jesús. Bueno, próximo tema, si Dios quiere, nos permite, sería en este doble lenguaje, prosperidad versus pobreza. Estoy yo prosperado, bendecido, soy dueño de todo, como dice Corintios, sea Pablo, sea Apolo, sea la vida, sea el presente o el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Soy yo prosperado y soy llamado a ser bendecido y prosperar espiritual y económicamente, o debo de pensar y decir, bueno, los bienaventurados los pobres, yo me conformo con ser pobre y seguiré siendo pobre porque Jesús dijo bienaventurados los pobres. Soy yo bendecido y prosperado en Cristo Jesús por la fe, o soy yo un pobre que seguiré siendo pobre, llamado a ser pobre y amado por Dios como pobre, porque Dios es una bienaventuranza ser pobre. Entonces, ¿quién yo soy en Cristo? ¿O soy prosperado, o soy bendecido? ¿Debo yo económicamente prosperar? ¿Mi vida prosperar? ¿Debo yo aspirar a que mis hijos y mi familia prosperen? ¿O debo yo conformarme con, ¿verdad? A lo que me traiga la vida? Decía un hermano muy amado hace muchos años, decía, mi papá fue zapatero, mi papá fue pobre, yo soy pobre y mis hijos también seguirán siendo pobres. Pero lo decía con una aceptación que a mí me admiraba. Yo decía, ¿será que tenemos que conformarnos o será que Dios nos llama a querer prosperar espiritual y materialmente? Bueno, ¿cómo somos en Cristo Jesús? ¿Somos enriquecidos? ¿Fuimos enriquecidos en todo? ¿O no fuimos enriquecidos en todo? Eso lo vamos a ver. Bueno, bendiciones hermanos. Muchas gracias por estar acá. Este es Milton Alonso. Agradeciéndoles por compartir este tiempo. Muchas gracias. Bendiciones. Saludes. Tenga buenas noches. O buen día. Dependiendo del momento que usted esté escuchando este video.